Amén. Quiero invitarle, hermano, que vayamos al libro de Nehemías. Y como usted sabe, en estas semanas atrás hemos estado hablando de una serie titulada Enemigos a enfrentar. Y hoy vamos a hablar acerca del enemigo del desánimo. Así que quiero invitarle a que vaya a Nehemías capítulo 4 y vamos a leer los versículos 6 al 14. Nehemías capítulo 4, versículos 6 al 14. Para las personas que nos visitan, les comparto que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Nehemías capítulo 4, versículos 6 al 14. Nehemías capítulo 4, versículos 6 al 14. Muy bien, la Biblia dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo, subraya esto por favor, ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a hacer cerrojos, y se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: sepan que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y el versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra lucha contra el desánimo. Y déjeme decirle que el desánimo es un sentimiento de desespero, de tristeza o de falta de confianza. Una persona desanimada está abatida, y por lo general hay 3 causas del desánimo principales, si usted las quiere anotar, no están allí. Por lo general hay 3 causas del desánimo que pueden afectar nuestra vida en cualquier momento. En primer lugar, la falta de confianza en nosotros mismos. Eso puede producir desánimo. La falta de confianza en nosotros mismos. En segundo lugar, la falta de confianza en Dios también puede producir desánimo en nuestra vida. Y en tercer lugar, la falta de esperanza para el futuro es la tercera causa de por qué muchas veces usted y yo estamos desanimados. Ahora, les recuerdo que este es un enemigo tan terrible, ya que como es considerado un sentimiento, es decir, el desánimo es considerado un sentimiento o una emoción, puede jugar con nuestras mentes y con nuestros sentimientos, dejándonos vulnerables para cualquier ataque que Satanás quiera lanzar sobre nuestras vidas. Ahora, entendiendo esto, debemos aprender a controlar nuestros sentimientos y por consiguiente a dominar nuestro desánimo. Por esto únicamente lo logramos cuando nos apoyamos en la palabra de Dios para hallar fuerzas. De ahí la importancia de la exhortación del apóstol Pablo, quien dijo en Romanos 12:2: no imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas para cambiarles, note esto, la manera de pensar. Todo está en la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Matthew Henry, hablando de este pasaje, decía que el gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo. Cuidaos, dice él,
De formados planes para la felicidad como si tuvieran las cosas de este mundo que pronto pasan. La obra del Espíritu Santo, decía Matthew Henry, empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos, la conversación, hasta que hay un cambio de todo hombre a la semejanza de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 10:5, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todos mis pensamientos deben de estar presos, dice él, en mi obediencia hacia Cristo. Y note que Pablo aquí usa términos militares para referirse a esa guerra contra el pecado. Dios debe ser nuestro comandante en jefe, inclusive nuestros pensamientos, dice Pablo, deben someterse a su control si vivimos en él. Pero cuando estamos desanimados, hemos perdido toda motivación para seguir adelante. La montaña parece más alta. Hemos perdido toda motivación. Ahora vemos la montaña más empinada de lo que normalmente la veíamos. El valle ahora es más oscuro de lo que antes era. La batalla ahora es más intensa de lo que antes nos parecía. Incluso, escuche bien esto, cuando estamos desanimados, hasta llegamos a perder el coraje para continuar y enfrentar lo que tengamos por delante. Ahora recuerde que en muchos lugares en las Escrituras Dios nos ordena a su pueblo a esforzarse y cobrar ánimo. Déjeme darle unos ejemplos. En el Salmo 27:14 la Biblia dice: aguarda a Jehová, subraya esto, esfuérzate. Y note la siguiente frase: aliéntese su corazón. ¿Sabe qué significa eso? Anímese. Deje el desánimo a un lado. Anímese. Sí, espera a Jehová. Y esa profunda promesa del Salmo 27 es para nosotros hoy en día. Aliéntense, esfuércense. A lo largo de los siglos, David nos ha hablado diciéndonos que confiemos en que hay fortaleza en el Señor para quienes lo buscan y para quienes confían en Él. Déjenme darle otro ejemplo. En el Salmo 31:24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y note otra vez: tome aliento vuestro corazón. Escríbalo ahí, por favor. ¿Sabe qué significa eso? Anímese. Anímese. Deje el desánimo a un lado. Mire, Josué en la Biblia fue el conquistador. Él pudo haber experimentado desánimo cuando tomó posesión del liderazgo del pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Ahora Josué pasaba a ser el encargado de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Pero las primeras palabras de Dios para Josué, para que cobrara ánimo, fue Josué capítulo 1 versículo 6: esfuérzate y sé valiente. En 4 ocasiones se menciona la misma frase: esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1 versículo 6, versículo 7, versículo 9, versículo 18. 4 ocasiones Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ahora note esto: en 4 ocasiones le dijo esfuérzate y sé valiente, pero solo en una ocasión le dio la clave para ese esfuerzo y esa valentía. ¿Sabe dónde estaba? En la palabra, en la relación que él debía de tener con su Dios. Josué, ¿tú quieres esforzarte y ser valiente? Ten una buena relación conmigo. Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 4 ocasiones esfuérzate. Una vez le dio la clave: la relación que tú tengas conmigo. Mira, hermano, en muchas ocasiones los que están pasando por desánimo se culpan a sí mismos o terminan culpando a Dios del problema. Se preguntan cosas como: ¿qué pasaría si? Y note que la pregunta no está mal. Mire, el preguntarnos qué pasaría si no está mal. Pero el problema es que esa pregunta puede convertirse en una trampa que Satanás usa para inducirnos a pensar a nosotros que ya lo echamos todo a perder o que Dios no puede hacer nada por nosotros. Entonces viene el desánimo, que ya lo echamos todo a perder o que Dios no es capaz de hacer nada por nosotros.
Dios, hermanos, tiene una imagen de nuestra vida mucho más grande de lo que usted y yo tenemos. Alguien dijo, está ahí en sus notas, que los retos que hallamos en el camino son la manera que tiene Dios para refinarnos. Job afirmaba esa verdad. Job capítulo 23 versículo 10 dice: mas él, refiriéndose a Dios, conoce mi camino. Y note esto: me probará y saldré como el oro. Job afirma esa verdad. Él dice: Dios me va a probar y yo voy a ser refinado. Así que si no le hacemos frente al enemigo del desánimo y tratamos con él como es debido, hoy vamos a aprender de eso. Este puede llevarnos a la depresión y esto puede frenar por completo nuestra vida y también puede afectar nuestra fe. Lo único que el desánimo nos revela es la falta de disposición en nuestra vida para confiar en Dios. Y cuando hablamos de nuestra lucha contra el desánimo, no podemos, y cómo podemos hacerle frente, necesitamos observar, no podemos ignorar la historia de Nehemías y su llamado para reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén, que habían estado en ruinas por mucho tiempo. Ahora, si usted se recuerda, el muro de Jerusalén y la ciudad ya se había tratado de reconstruir anteriormente, antes de Nehemías, en 2 ocasiones, pero sin éxito. No habían podido levantarlos, no habían podido cumplir. Ahora Nehemías había aceptado el reto, pero se dio cuenta que la tarea no era tan fácil como él pensaba. Era mucho más grande de lo que él se imaginaba. Tuvo que enfrentar muchas cosas. Y cuando él trataba de aliviar el problema, mayor el problema se volvía. Por ejemplo, en primer lugar, mire, si usted puede ver ahí en su Biblia, en el capítulo 4, en el versículo 1, si usted quiere escribir esto en su Biblia, él tuvo que enfrentar burla. Primero enfrentó el sarcasmo en el versículo 1. Dice la Biblia: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo, subraya esto, escarnio, se burló de nosotros. Él enfrentó el sarcasmo. Ahora nota en segundo lugar, él enfrentó la burla. Versículo 2: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos? Note esto: débiles judíos. ¿Qué hacen estos debiluchos aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Mándenlos de vuelta para donde vinieron. Débiles judíos. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Versículo 2: ¿acabarán en un día? Esa es burla. Note la siguiente pregunta: ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Nehemías tuvo que enfrentar el sarcasmo. Nehemías tuvo que enfrentar la burla. Pero en tercer lugar, en el versículo 3, Nehemías tuvo que enfrentar una oposición y la crítica. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, se subiera una zorra y lo va a tirar. Es decir, no sirve lo que están haciendo. Él enfrentó la oposición y la crítica. Y por último, Nehemías enfrentó una conspiración, no solo para destruir el muro, sino también para matarlo. Versículo 7: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, ambos enemigos, los amonitas y los de Asdod, que los muros eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, y se encolerizaron mucho. Nota el versículo 8: y conspiraron todos para venir a atacar a Jerusalén, y subraya esto, hacerles daño. Nehemías enfrentó la burla, Nehemías enfrentó el sarcasmo, Nehemías enfrentó la oposición y la crítica, Nehemías enfrentó una conspiración para matarlo. Todos estos problemas juntos definitivamente tuvieron que causar en él desánimo. Cuando llegó al pueblo, el pueblo se desanimó. No importó cuánto Nehemías se esforzaba por evitarlo. Ese fue el problema que lo atormentó. El desaliento es un enemigo terrible que puede convertir nuestro esfuerzo en nada, volviéndonos vulnerables ante los ataques de Satanás. Nehemías se enfrentó a obstáculos insuperables, pero escuche bien esto: no dejó o no negó, no se negó él
a dejarse aniquilar por el desánimo. Él no dejó que el desánimo hiciera de las suyas en su vida. Así que la historia de Nehemías nos da una tremenda lección en nuestra lucha contra el desánimo. En primer lugar, Nehemías nos presenta las causas del desánimo. En primer lugar, ahí en sus notas, Nehemías nos presenta la causa del desánimo. Ahora, tristemente, el desánimo surgió desde adentro. Mira el versículo 10 conmigo, por favor. Y no cierre su Biblia porque voy a estar yendo ahí frecuentemente. Pero mira el versículo 10. Y Judá, hágale un círculo, por favor, a eso. El enemigo vino desde adentro. El desánimo surgió desde adentro. Fueron los de la tribu de Judá que comenzaron a desanimarse. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Versículo 10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Ellos dijeron, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Ellos comenzaron a desanimarse. Tanto que la influencia de su desánimo, que dice el versículo 12, que hasta 10 veces trataron de advertir a Nehemías sobre el problema. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habían entre ellos, nos decían hasta 10 veces. 10 veces. Mire, el doctor Charles Swindoll escribió un libro que se llama Pásame otro ladrillo, donde él habla de la historia de Nehemías. Y en su libro él dice lo siguiente: uno no puede oír constantemente lo negativo sin que algo de ello se le pegue. Si usted es propenso al desánimo, dice el doctor Swindoll, no puede pasar tiempo con la gente que anda dando información desalentadora. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Evite esa clase de gente, hermanito. Evítelos. Evítelos. Aquí descubrimos que hay 4 causas que producen el desánimo. En primer lugar, la causa número 1 que produce el desánimo es la pérdida de la fuerza. El versículo 10 dice: los acarreadores se han, subraya esto por favor, debilitado. Literalmente significa tambalear u oscilar, como la debilidad de las piernas o específicamente de los tobillos al caminar. Desmayaron, desfallecieron. Es como si dijeran: Nehemías, estas personas han estado trabajando un largo tiempo y ahora están cansadas. Ellos tenían solamente 52 días para reconstruir o para terminar el proyecto de reconstrucción. ¿Y cuánto tiempo había pasado hasta aquí? Bueno, el versículo 6, si usted puede rezar conmigo a la Biblia, dice que la muralla había sido terminada hasta la mitad. Lo que podemos deducir que el pueblo había trabajado día y noche durante un mes completo, sin parar, día y noche. Pero la fatiga los atrapó. Y cuando se acabó la fuerza, también se acabó la valentía, el coraje para seguir construyendo. Mire, la emoción ya había pasado. Ahora estaban viviendo la realidad del asunto. Es como cuando compramos un carro nuevo. ¿Se recuerda cuando usted compró su primer carro? Que al principio usted lo lavaba todos los días, lo limpiaba, no dejaba que nadie comiera dentro de él, ¿verdad? Pero ¿cuándo se le pasó la emoción del asunto? Después del tiempo. Se acabó. Se acabó la emoción. Se acabó. Y aquí estamos frente a una razón de por qué el desánimo viene a la vida de una persona. Es cuando se acaban las fuerzas, la pérdida de la fuerza. En el Salmo 73, 26 dice: podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, dice el salmista, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y esta es una promesa que usted y yo no podemos olvidar. Él es mi herencia eterna. Típicamente es a la mitad del camino que nos encontramos con el enemigo del desánimo. Ellos se quedaron diciendo, se habían quejado diciendo: nosotros estamos cansados y la fuerza del pueblo se está debilitando. Y fue la mitad de la muralla que se debilitó. Fue a la mitad del camino que ellos se desanimaron. La pérdida de la fuerza pone fatiga emocional sobre nuestros propios cuerpos. Note en segundo lugar, la segunda razón de por qué el desánimo viene a nuestra vida es por la pérdida de visión. La pérdida de visión. Mira el versículo 10 siempre. Dice: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Ahora note esto:
y el escombro es mucho. Las ruinas. Note la conjunción del y ahí, si le puede hacer un círculo a ese y, porque esa conjunción del y en este caso es significativo porque conecta el pensamiento negativo de haber perdido la fuerza con la declaración que sigue: los escombros son muchos. Es como si sumara más peso al problema que ya se tenía con los acarreadores. Ahora ellos mencionan el escombro, que literalmente era la mezcla de tierra, polvo y cenizas. Recuérdense que la ciudad había sido quemada y destruida. Ellos miraron a su alrededor y no vieron lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué fue lo único que vieron? Escombros. Ellos no vieron la muralla a la mitad. Ellos vieron los escombros. Ellos no vieron hasta dónde Dios los había traído. Todo lo que estaba en ese momento habían hecho ellos, Dios lo había puesto en sus vidas, pero ellos no vieron nada. Lo único que vieron fue suciedad, piedras partidas, cenizas y polvo. Alguien dijo que el escombro y el desánimo son hermanos gemelos. Son hermanos gemelos. Y esta pérdida de visión le puede ocurrir a usted y a mí en nuestra vida. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta pérdida de visión le puede ocurrir a unos padres, a un papá y a una mamá, cuando tienen una visión miope de sus hijos, quejándose por todo lo que gastan o por todo lo que ensucian. Usted perdió visión. Usted perdió la visión de la bendición de tenerlos a su lado. Usted perdió visión cuando usted se queja por lo que gastan sus hijos, o cuando usted, querida mamá, se queja por lo que ensucian sus hijos. Usted perdió visión. Usted perdió la visión de que ese niño crecerá y será, dice la Biblia, literalmente la corona de su vejez. La corona de su vejez. Esos padres perdieron todo sentido de satisfacción en la paternidad o en la maternidad por poner sus ojos en la abundancia de gastos o en la abundancia de suciedad. Escuche que hay tres maneras. Esta semana leía que hay tres maneras de vivir la vida. O usted puede vivirla, o usted puede gastarla, o usted puede agotarla. Usted decide de cuál de las tres se aferra. No pierda la visión. No pierda de vista lo que Dios ya le ha mostrado. No pierda de vista lo que Dios ya ha hecho con usted. Porque cuando perdemos la visión de lo que Dios tiene para nosotros, entonces nos desalentamos. Deuteronomio capítulo 1 versículo 21 dice: miren, el Señor ha puesto esta tierra delante de ustedes, vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor en su promesa, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Aliéntense. Mire, el doctor David Jeremiah tiene un libro, escribió un libro que se llama Aplasta a los gigantes en su vida. Y en ese libro él escribe lo siguiente: agotamiento es empujar todo el peso de una roca montaña arriba por sí solo, y una vez que usted está arriba, dice él, usted se va a dar cuenta que la roca igual va a caer abajo y después va a comenzar de nuevo el proceso. Eso es agotamiento. Los obreros de Nehemías sufrían desaliento por el agotamiento de los escombros. No podían ver lo que Dios quería que viera, y la ciudad resplandeciente, terminada, ellos no la veían porque habían perdido la visión. Habían perdido la visión de lo que Dios quería para ellos, y como consecuencia estaban desalentados. Ahora nota en tercer lugar, pérdida de fuerza, pérdida de visión. En tercer lugar, la pérdida de confianza. La pérdida de confianza, podríamos decir que es la causa más devastadora del desánimo. Los trabajadores de Nehemías se fatigaron y se desilusionaron. El muro está construido hasta la mitad, por todas partes habían escombros, y al ver esto expresaron sus sentimientos más profundos. Nota el versículo 10. Los acarreadores se han debilitado, los escombros son muchos, y nota la última frase: y no podemos edificar el muro. Perdieron la confianza. Perdieron la confianza. Cuando perdemos la fuerza, perdemos la visión, entonces perdemos la confianza.
Alguien dijo que cuando perdemos la confianza, entonces el desánimo le está guiñando un ojo a la vuelta de la esquina. ¿Cuál fue la razón del por qué ellos habían construido el muro hasta la mitad? El versículo 6 dice que ellos habían tenido ánimo para trabajar. ¿Sabe? En el hebreo, esa frase, tener ánimo para trabajar, literalmente quiere decir, el pueblo tuvo corazón para trabajar. Pero parece que ahora habían perdido el corazón. Porque cuando uno pierde la confianza, uno se descorazona, pierde la motivación. Hay varios factores que pueden causar esto, pero lo principal es un sentimiento de vaciedad. Ellos se sentían vacíos. Y este es un sentimiento del desánimo, que uno nunca va a alcanzar lo que uno se propone. En el Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Pero al perder su confianza en Dios, ellos sentían que habían fracasado en todo sentido, porque la fatiga y la frustración son una buena receta para el fracaso. Ahora recuerde que la conversación negativa es contagiosa y se extiende como un virus que infecta a toda la comunidad. El doctor Swindoll dijo: evítela. Ellos no habían fracasado, ellos habían llegado hasta la mitad. En lo más mínimo ellos no habían fracasado, pero lo veían así porque habían dejado de confiar en quien los había llamado para la tarea. Y cuando dejamos de confiar, entonces comenzamos a turbarnos. Mire, dando paso para el enemigo del desánimo se apodere de nosotros y haga con nosotros lo que él quiere. Ahora ve en cuarto lugar. En cuarto lugar, pérdida de fuerza, pérdida de visión, pérdida de confianza, pero en cuarto lugar también afecta la pérdida de seguridad. Mire el versículo 11, dice la Biblia: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean lo que les vamos a hacer. Nos vamos a meter entre ellos y les vamos a hacer daño. Ellos habían perdido ese sentimiento de seguridad y se veían a sí mismos como un blanco fácil para sus enemigos. Ellos no se sentían seguros porque sus enemigos estaban planeando. Antes de que se den cuenta, dijeron sus enemigos: vamos a estar con ellos, les vamos a caer encima, los vamos a matar y vamos a detener todo su trabajo. Y al escuchar esto, los trabajadores se sumieron en desánimo cuando perdieron la seguridad. Este es el problema de cuando nuestra seguridad está basada en cosas que no son seguras. Mire, usted se desanima porque su seguridad está basada en cosas que no son seguras. Si toda su seguridad está en su trabajo, basta con que usted pierda su trabajo y usted se desanima. ¿Sabe? Lo que pasa es que los seres humanos estamos parados bajo tapetitos, y cuando Dios quita un tapetito de nuestra vida, entonces nos desanimamos. Miren lo que dice el Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Versículo 3. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Nosotros, hermanos, estamos parados bajo tapetitos de seguridad, y basta con que Dios saque ese tapetito de nosotros y perdemos nuestra seguridad, y como consecuencia viene el desánimo. ¿Se dio cuenta qué fácil es? ¿Qué fácil es desanimarnos? En un instante el desánimo puede venir a nuestra vida y va a ser destrozos de nuestra seguridad. ¿Alguna vez usted ha querido huir de alguna circunstancia en su vida? ¿Alguna vez usted ha pensado: me gustaría salir corriendo de aquí ahorita mismo? ¿Alguna vez lo ha pensado? Bueno, en muchas ocasiones tenemos ganas de escapar de las exigencias de la vida, especialmente cuando estamos desanimados. No tenemos fuerzas, ya perdimos la visión, no tenemos confianza y tristemente hemos perdido también nuestra seguridad. Pero sea fuerte. Mire, aunque a veces pensemos así, sea fuerte, permanezca de pie, luche para lo que Dios lo ha llamado. Probablemente usted ya está siendo guiado por Él y es Dios quien está haciendo que usted pase por esas circunstancias. Tal vez usted está al pie de la puerta de una nueva oportunidad o de un nuevo cambio.
Y aunque ya perdió la fuerza, la visión, la confianza y la seguridad, dentro de usted, aunque dentro de usted hay un sentimiento de negativo, dentro de usted tal vez está pensando, no vale la pena, ¿para qué voy a seguir? No lo escuche, es el desánimo tratando de apachar la obra de Dios en su vida. La obra de Dios en su vida. Siga adelante. Ahora, en segundo lugar, la historia de Nehemías nos presenta los métodos contra el desánimo. Y permítame darle 3 métodos que Nehemías nos presenta aquí de qué debemos hacer para cuando estemos enfrentando el desánimo. Bueno, recuérdese que hasta este punto podemos decir que la construcción del muro de Jerusalén se estaba volviendo una tarea no tan fácil. Nehemías no pasó por alto el desánimo. Nosotros no podemos ignorar el desánimo y tratar de pasarlo por alto. Es como tratar de ignorar que usted está manejando con una llanta que está ponchada. Usted no puede hacer eso. Usted va manejando y una llanta está ponchada. Usted dice, lo voy a ignorar. Voy a hacer como que nada está pasando. No importa cuánto usted haga. No importa que usted maneje más lejos. O no importa que usted maneje más rápido. La llanta no se va a llenar de aire por sí sola. ¿Sabe cuándo se va a cambiar? Cuando usted se detenga y haga algo por ella. Bueno, el desánimo funciona igual. El desánimo no se va a quitar de usted por arte de magia. Va a pasar o va a trabajar con él cuando usted se detenga, lo prepare, lo enfrente y haga algo por él. Nehemías hizo algo. En primer lugar, allá en sus notas, es algo para usted y para mí. Busque el apoyo de otros. Nehemías lo hizo. Busque el apoyo de otros. Mira el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, subraya esto por favor, puse al pueblo por familias. Él no hizo la tarea solo. Él buscó la ayuda de otros. Él unió esfuerzos. Ellos habían estado trabajando esparcidos, separados de sus familias, pero Nehemías los unió por familias, lo que le dio la fortaleza que necesitaba para enfrentar el desánimo que estaba sufriendo. Él hizo que quitaran la atención de sí mismos y que la pusieran en el enemigo, que la quitaran del desánimo y que la pusieran en la meta de la construcción, que la quitaran de la autocompasión y que la pusieran en Dios. Tenían que ser perseverantes y seguir adelante a pesar del desaliento. El buscar apoyo en otros, especialmente cuando estoy desanimado, es importante. Necesitamos el apoyo de otros para continuar. Es importante cuando estamos desalentados parar por un momento en nuestra vida y buscar ayuda. Necesitamos reconocer que solos no vamos a poder. En Eclesiastés 4, 9 y 10 se nos dice una verdad que usted y yo no podemos ignorar. Para aquellos que piensan que pueden solucionar sus problemas por sí solos, dice, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Y aquí está la clave, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Pero hay del solo, y ese hay es una forma de queja. Cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Algunas veces cuando estamos desanimados, lo mejor que podemos hacer es tomarnos un tiempo para encontrar fortaleza en el apoyo de otros. Hay un dicho griego que afirma que si usted mantiene el arco tenso, el arco se va a romper. La pregunta es, ¿está tenso su arco ahorita? ¿Está tenso su arco en su vida? Usted necesita buscar ayuda de otros. Ahora, note en segundo lugar, dirija su atención hacia Dios. Dirija su atención hacia Dios. Mire el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Háganle un círculo, por favor. Acordaos del Señor grande y temible. Ellos tenían la vista puesta en las críticas. Ellos tenían la vista puesta en los enemigos, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas. Ellos tenían la vista puesta en los escombros. Y lo difícil que la tarea se estaba volviendo, necesitaban voltear a ver al Señor grande y temible. Al igual que Nehemías, cuando enfrentamos el desánimo, podemos comenzar a
¿sabe? Lo primero que usted tiene que hacer es comenzar por recordar. Él dice, acordaos del Señor. Después de ver los escombros, después de escuchar las críticas, esto fue lo primero que tuvieron que haber hecho. Pero tristemente fue lo último que hicieron. Acordaos del Señor. En Isaías 26, hermanos, 3 y 4, el Señor nos recuerda una promesa a nosotros. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es Dios quien puede crear esa perfecta paz en nuestra mente cuando las tormentas de la prueba y del desánimo rujan desde afuera. Al igual que una ciudad es defendida por una guardia, así es Dios quien nos proteja. Tú guardarás, literalmente los guardarás con un ejército. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracias. Y aquí está otra vez: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esas son promesas que usted debe recordar cuando usted se acuerda del Señor grande y temible. En Isaías 40, 29 al 31, si usted está desalentado y desanimado, escuche bien: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se desanimarán. Aliento. Esto huele a aliento. Uno se acuerda del Señor, hermanos, cuando se acuerda de lo que Él dijo. Y Él dijo todas estas cosas que les acabo de mencionar. Cuando enfrentamos el desánimo, recuerde cada promesa que Él ha hecho a su vida. ¿Está usted preparado para contraatacar al enemigo con las promesas de Dios? El cristiano debe saber lo que su Dios ha dicho. Pero sabe, uno se acuerda también del Señor cuando usted se recuerda lo que Él es. Ellos tenían que recordar quién era Dios. Y Nehemías les dice: el Señor grande y temible. Ellos tenían que recordar quién era Dios. Ellos tenían que recordar que ese Dios los había llamado a reconstruir una ciudad, los había llamado a reconstruir sus casas, los había llamado a reconstruir el templo, el centro de su adoración, los había llamado a reconstruir los muros. Pero ellos estaban poniendo sus ojos en la adversidad y esta les produjo desánimo. Mire, las personas que están desanimadas lo están porque están pensando principalmente en una cosa. ¿Sabe qué? Ellos mismos. Son tan egoístas la gente que pasa por el desánimo que tiene sus ojos puestos en sí mismo. Lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que no me dieron, lo que Dios no me dio, lo que no me hizo, lo que yo le pedí. Son tan egocéntricos y tienen su mirada puesta en una sola cosa: ellos mismos. Dios, hermanos, fue quien los rescató a usted y a mí con la misma sangre, con el mismo sacrificio. Él envió a su Hijo al mundo, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Él fue quien nos rescató, ¿usted no cree que Él va a estar dispuesto a ayudarnos también cuando pasemos por problemas? Mire lo que dice Romanos 8, 31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, subraya esto, ¿quién contra nosotros? Y luego Pablo pasa a decirnos algo que usted y yo no podemos ignorar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, pregunta: ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a ayudar? Y el último la última clave o el último método para que usted y yo le hagamos frente al desánimo es: tenga un equilibrio en su vida, principalmente entre los pensamientos y las acciones. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Bueno, les recuerdo que Nehemías animó al pueblo, los llamó a la acción, les dijo: ahora ustedes tienen que pelear. Mire el versículo 14:
En la última parte dice: acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ustedes tienen que pelear. Mire el versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Versículo 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad estaba con lanzas, con escudos, con arcos y con corazas. Detrás de ellos, estando los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17: los que edificaban el muro y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada lista para hacerle frente. Haga un equilibrio entre sus pensamientos y sus acciones. Este es el principio real de la vida cristiana. Pero mire, lo triste es que muchos cristianos no tienen suficiente ánimo para trabajar y pelear al mismo tiempo. No tienen suficiente ánimo para pelear por sus familias. No tienen ánimo para pelear por sus hijos. Necesitamos convertirnos en guerreros que luchen por los ideales que forman parte de nuestra fe. Déjenme darle un ejemplo de la historia. Un hombre llamado John Bunyan, el escritor del famoso libro El progreso del peregrino. Él es un guerrero. Él fue un guerrero que luchó por su fe. Lo metieron a la cárcel 3 veces, pensando que así lo callarían. Pero en vez de callarse, él escribió la obra maestra titulada El progreso del peregrino. El libro más vendido en segundo lugar, porque el primer lugar es la Biblia, en el mundo. El libro más vendido en el mundo. El progreso del peregrino. Él podía haber hecho algo más que pelear. Esa inversión personal que puso en ese libro, verdades expuestas del progreso del peregrino, han sido de beneficio para millones y millones de personas a lo largo de toda la historia. Hay momentos en que la Biblia nos anima a estar quietos, ¿se recuerda? Pero hay tiempos donde nos exhorta a estar firmes y contender por la verdad, a ser fuertes y pelear, ser buenos soldados. Pero para ello necesitamos tener un equilibrio entre la fe y la acción. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 de Efesios 6: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, subraya esto, estad firmes. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Pablo entendió esa verdad. Él en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esa frase, he peleado la buena batalla, hacía referencia, esa palabra hacía referencia para la batalla que se usaba en la arena, mano a mano, espada a espada. Cuando un atleta, dice Pablo, puede decir de veras que ha dado todo de sí, todo lo que lleva por dentro, es cuando siente una profunda satisfacción en el corazón. Y Pablo llegó al final de su vida haciendo un papel así: he dado todo de mí, todo lo mejor de mi corazón. Ahora termino con esto. De la misma manera, hermanos, Nehemías cumplió la tarea que Dios le había encomendado. A pesar del desánimo que en cierta manera pudo experimentar, su labor fue tan grande que el pueblo logró reconstruir el muro y la ciudad, sus casas y el templo. ¿Saben cuánto? 52 días, tal y como Dios lo había dicho. Impresionante. Pero a pesar de todo el desánimo, ellos vencieron al desánimo porque tuvieron ánimo para trabajar. El problema con muchos de nosotros es este: contemplamos o le damos demasiada importancia al desánimo. Contemplamos el desánimo más de la cuenta. ¿Sabe qué usted hace con el desánimo? Usted lo anda cargando para arriba y para abajo, de un lado para el otro.
cuando Dios nos manda que lo echemos de nuestra vida. Dios nos manda a dejar el desánimo a un lado, pero usted y yo lo agarramos y lo llevamos a todos lados. Esta semana leía sobre una mamá de 7 niños que regresó de su casa después de hacer algo en la casa de su vecina. Todos estos niños pequeños, de 1 a 7 años, cuando ella llegó los encontró apilados en la sala de su casa, todos haciéndole círculo, como tratando de jugar con algo. Su mamá se espantó y se sorprendió. Entonces calladamente los vio a todos haciendo un círculo en la sala y se estuvo acercando poco a poco para ver qué era lo que captaba su atención. Cuando ella sigilosamente se acercó, ella vio que dentro del círculo de los niños había un grupo de zorrillos pequeñitos con su colita parada y los niños estaban jugando. Al ver a los zorrillos, la mamá se preocupó y gritó: niños, corran. Entonces cada niño agarró su zorrillito y salió corriendo. Así nos pasa a nosotros con el desánimo. Agarramos nuestro zorrillo y salimos corriendo con él. Cuando Dios nos anima y nos dice: anímense, cobre ánimo tu corazón. Esa es nuestra lucha contra el desánimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la bendición que nos das de haberla escuchado, mi Dios. Gracias porque tú eres fiel y porque a pesar de las circunstancias que podemos enfrentar en la vida, tú tienes el control de todo, mi Dios. Tú tienes el control de todo. Por eso nos aferramos a ti, mi Dios. Señor, si hay alguien en esta hora que está enfrentando el enemigo del desánimo, permite que él o ella puedan dejarlo a un lado y correr de él. No tiene que llevarlo con él, no tiene que cargarlo consigo, tiene que dejarlo y correr de él, hacerle frente a este enemigo. Gracias, Señor, porque la historia de Nehemías nos muestra que el desánimo es algo que a lo mejor no vamos a poder evitar en la vida de los cristianos, pero sí es algo que podemos vencer. Gracias por tu palabra, por tu instrucción, y porque a pesar de que a veces, Señor, hemos enfrentado desánimo tan terrible y tal vez alguien de aquí hasta ha sufrido depresión, Señor, dile a esa persona que hay esperanza. Dile a esa persona que hay esperanza cuando confiamos en ti. Recuérdale a esa persona lo que has hecho por él o por ella y quién eres tú para él y para ella. Recuérdale que si tú estuviste con el pueblo hace cientos de años atrás, tú estás con nosotros en nuestra lucha contra el desánimo. Bendice tu palabra, mi Dios. Y Padre, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, que este mensaje pueda llevar a esta persona a conocerse a ti, a recordarle lo que Jesús hizo por nosotros. Él dejó su trono en el cielo para venir a morir por nuestros pecados, y por su muerte cada uno de los seres humanos encontrar vida eterna. Pero para ello yo tengo que aceptarle en mi corazón. Yo tengo que hacerlo parte de mi vida. Te damos gracias por Jesús, Señor, por la cruz, porque Él no se desanimó, cumplió el propósito por el cual Él vino a la tierra. Y por ese sacrificio hoy podemos ser libres. Por ese sacrificio hoy tenemos vida eterna. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.